Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos situados en el libro tercero de la sucesión por causa de muerte y vamos a revisar ahora lo que corresponde al título décimo de la partición de los bienes. En el video anterior revisamos lo que corresponde a los albaceas fiduciarios, que fue el título 9 del derecho a pedir la partición y de la estipulación de indivisión. El artículo 1317 dice: ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No pueden estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas como la propiedad fiduciaria. De la partición hecha por el causante. El artículo 1318 indica: si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337, regla 10, otorga al cónyuge sobreviviente. De los coasignatarios que no tienen derecho a pedir partición, el artículo 1319 dice que si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la condición, pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que cumplía la condición le corresponda. Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido en el título de la propiedad fiduciaria. El artículo 1320 del derecho a pedir la partición del extraño adquirente de una cuota. Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá este igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella. De la petición de la partición por los herederos de un coasignatario, el artículo 1321 indica: si falleciere uno de varios coasignatarios después de habérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste podrá pedir la partición, pero formarán en ella una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común. De cómo han de proceder a la partición quienes administran bienes ajenos, en el artículo 1322 indica: los tutores y curadores, en general los que administran bienes ajenos por disposición de la ley, no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos sin autorización judicial, pero el marido no habrá menester esta autorización para provocar la partición de los bienes en que tenga parte su mujer. Le bastará el consentimiento de su mujer si no estuviere imposibilitada de prestarlo, o el de la justicia en subsidio. De quienes pueden ser partidores, el artículo 1323 indica: solo pueden ser partidores los abogados habilitados para ejercer la profesión y que tengan la libre disposición de sus bienes. Son aplicables a los partidores las causales de implicancia y recusación que el Código Orgánico de Tribunales establece para los jueces. ¿De cuándo ha de valer la designación de partidor hecha por el causante? El artículo 1324 indica: valdrá el nombramiento de partidor que haya hecho el difunto por instrumento público entre vivos o por testamento, aunque la persona nombrada sea albacea o coasignatario, o esté comprendida en alguna de las causales de implicancia o recusación que establece el Código Orgánico de Tribunales, siempre que cumpla con los demás requisitos legales, pero cualquiera de los interesados podrá pedir al juez, en donde debe seguirse el juicio de partición, que declare inhabilitado al partidor por alguno de esos motivos. Esta solicitud se tramitará de acuerdo con las reglas que para las recusaciones establece el Código de Procedimiento Civil.
De la partición hecha por los coasignatarios, el artículo 1325 indica: los coasignatarios podrán hacer la partición por sí mismos si todos concurren al acto, aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estén de acuerdo sobre la manera de hacer la división. Serán, sin embargo, necesarias en este caso la tasación de los bienes por peritos y la aprobación de la partición por la justicia ordinaria, del mismo modo que lo serían si se procediere ante un partidor. Los coasignatarios, aunque no tengan la libre disposición de sus bienes, podrán nombrar de común acuerdo un partidor. Esta designación podrá recaer también en alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, con tal que dicha persona reúna los demás requisitos legales. Los partidores nombrados por los interesados no pueden ser inhabilitados sino por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento. Si no se acuerdan en la designación, el juez, a petición de cualquiera de ellos, procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Del nombramiento de partidor cuando alguno de los coasignatarios no tiene la libre administración de sus bienes, el artículo 1326 indica: si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partidor que no haya sido hecho por el juez deberá ser aprobado por éste. Se exceptúa de esta disposición la mujer casada cuyos bienes administra el marido. Bastará en tal caso el consentimiento de la mujer o el de la justicia en subsidio. El curador de bienes del ausente, nombrado en conformidad al artículo 1232, inciso final, le representará en la partición y administrará lo que en ella se le adjudiquen según las reglas de la curaduría de bienes. De la libertad para aceptar el encargo del partidor, el artículo 1327 indica: el partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad, pero si, nombrado en testamento, no acepta el encargo, se observará lo prevenido respecto del albacea en igual caso. De la aceptación y juramento del partidor, el artículo 1328, el partidor que acepta el encargo deberá declararlo así y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. De la responsabilidad del partidor, el artículo 1329, la responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa leve y en el caso de prevaricación declarada por el juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicio y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispuesto para los ejecutores de últimas voluntades en el artículo 1300. De la decisión judicial previa de las controversias sobre derechos a la sucesión, el artículo 1330, antes de proceder a la partición se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o intestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios. De las cuestiones sobre la propiedad de objetos que se alegue que no han de entrar en la masa, el artículo 1331 indica que las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible serán decididas por la justicia ordinaria y no se retardará la partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible, se procederá como en el caso del artículo 1349. Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible, podrá la partición suspenderse hasta que se decidan si el juez, a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordenare así. Del término en que debe realizarse la partición. En el artículo 1332, la ley señala al partidor para efectuar la partición el término de 2 años contados desde la aceptación de su cargo. El testador no podrá ampliar este plazo. Los coasignatarios podrán ampliarlo o restringirlo como mejor les parezca, aún contra la voluntad del testador. De las costas comunes de la partición, el artículo 1333, las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella a prorrata.
De cómo ha de proceder el partidor en la adjudicación de los bienes, el artículo 1334, el partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas de este título, salvo que los coasignatarios acuerden legítima y unánimemente otra cosa. Del valor de tasación para la adjudicación, el artículo 1335, el valor de tasación por perito será la base sobre que procederá el partidor para la adjudicación de las especies, salvo que los coasignatarios hayan legítima y unánimemente convenido en otra, o en que se liciten las especies en los casos previstos por la ley. De la obligación de formar hijuela para el pago de deudas, el artículo 1336, el partidor, aún en el caso del artículo 1318, y aunque no sea requerido a ello por el albacea o los herederos, estará obligado a formar el lote e hijuela que se expresa en el artículo 1286, y la omisión de este deber le hará responsable de todo perjuicio respecto de los acreedores. De las reglas que ha de sujetarse el partidor en la liquidación y distribución, el artículo 1337, el partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba y procederá a la distribución de los efectos hereditarios teniendo presentes las reglas que se siguen. 2 puntos. Número 1. Entre los coasignatarios de una especie que no admita división o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ellas. Cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata. Segunda regla, no habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el artículo 1335 y compitiendo 2 o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea. Tercera regla, las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo serán, si posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación al adjudicatario. Cuarta regla, se procurará la misma continuidad entre el fondo que se adjudique a un asignatario y otro fondo de que el mismo asignatario sea dueño. Quinta regla, en la división de fondos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce. Sexta regla, si 2 o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor, con el legítimo consentimiento de los interesados, separar de la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación. Séptima regla, en la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar la posible igualdad adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible. Octava regla, en la formación de los lotes se procurará no solo la equivalencia, sino la semejanza de todos ellos, pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio, salvo que convengan en ello unánima y legítimamente los interesados. Novena regla, cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes antes de efectuarse el sorteo. Décima regla, con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto. Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad se constituya en su favor derechos de habitación y de uso según la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuito y vitalicios. El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe
mientras no se inscriba la resolución que lo constituye en el registro del conservador de bienes raíces. En todo lo no previsto, el uso y la habitación se regirá por lo dispuesto en el título 10 del libro segundo. El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse. Onceava regla, cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando alguno o todos los coasignatarios sean menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes. El artículo 1338 señala de la división de los frutos percibidos después de la muerte del testador. Los frutos percibidos después de la muerte del testador durante la indivisión se dividirán del modo siguiente. Número 1. Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión, salvo que la asignación haya sido desde día cierto o bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se deberán los frutos, sino desde el día o desde el cumplimiento de la condición, a menos que el testador haya expresamente ordenado otra cosa. Número 2. Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ningunos frutos, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituido en mora, y este abono de frutos se hará a costa del heredero o legatario moroso. Tercera regla, los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa pro rata de sus cuotas, deducidos empero los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especies. Cuarta regla, recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa la deducción de que habla el inciso anterior, siempre que no haya una persona directamente gravada para la prestación del legado, habiéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de sus asignatarios, este solo sufrirá la deducción. De los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación, el artículo 1339, los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros se mirarán como parte de las respectivas especies y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas. Del heredero que quisiere tomar a su cargo mayor cuota de las deudas que la que le corresponde, el artículo 1340 indica: si alguno de los herederos quisiere tomar a su cargo mayor cuota de las deudas que la correspondiente a prorrata, bajo alguna condición que los otros herederos acepten, será oído. Los acreedores hereditarios o testamentarios no serán obligados a conformarse con este arreglo de los herederos para intentar sus demandas. De las separaciones de patrimonios previas a la partición, el artículo 1341 indica que si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes. De la partición en que tengan interés personas ausentes, el artículo 1342, siempre que en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla terminada que sea a la aprobación judicial. De la entrega de títulos una vez efectuada la partición, el artículo 1343, efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubieren cabido. Los títulos de cualquier objeto que hubieren sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador, o en defecto de esta designación a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte, con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes y de permitirles que tengan traslado de ellos cuando lo pidan. En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo.
El artículo 1344 de la posición de los asignatarios respecto de los efectos que le hubieren cabido. Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que hubieren cabido y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. El artículo 1345 señala de cómo ha de proceder el asignatario en caso de perturbación en la posesión del objeto que le fue asignado o en caso de evicción. El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición o que haya sufrido evicción de él lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia y tendrá derecho para que le saneen la evicción. Esta acción prescribirá en 4 años contados desde el día de la evicción. ¿De cuándo no procede la acción para el saneamiento de la evicción? El artículo 1346 no da lugar a esta acción. Número 1. Si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviniente a la partición. Número 2. Si la acción de saneamiento se hubiera expresamente renunciado. Número 3. Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa. Del pago del saneamiento, el artículo 1347, el pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas, incluso el que ha de ser indemnizado. De la nulidad y rescisión de las particiones, el artículo 1348, las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota. De la omisión involuntaria de objetos en la partición, el artículo 1349, el haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubieren omitido se continuará después dividiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. De cómo pueden los partícipes atajar la acción rescisoria, el artículo 1350, podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario. ¿De qué partícipes no pueden intentar la acción de nulidad o rescisión? El artículo 1351 no podrá intentar la acción de nulidad o rescisión el partícipe que haya enajenado su porción en todo parte, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo de que le resulte perjuicio. De la prescripción de la acción de nulidad o rescisión, en el artículo 1352, la acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto de las particiones según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones. Del derecho del partícipe a ser indemnizado si no quiere o no puede ejercer la acción de nulidad o rescisoria. El artículo 1353 y último de este título indica que el partícipe que no quisiere o no pudiera intentar la acción de nulidad o rescisión conservará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspondan. Con esto damos fin a lo que corresponde a la partición de la herencia o la partición de los bienes, perdón. Vamos a revisar en el capítulo siguiente el título 11 del pago de las deudas hereditarias y testamentarias. Auch mal raus, aber der Erich zahlt das Tag.